Cuando nosotros trabajamos con API REST o simplemente con aplicaciones Java, es bastante común enfrentarnos a la siguiente situación. Tenemos un objeto A, el cual puede ser simplemente un entity o un objeto cualquiera. Y dicho objeto necesitamos que se convierta a su vez en otro objeto. La forma clásica de hacer esta conversión es simplemente instanciar ambos objetos y utilizar los famosos métodos getters y setters. También una solución muy popular es utilizar la librería de Lombok y hacerlo de la forma que estás viendo en pantalla. Sin embargo, cuando estos objetos comienzan a ser bastante grandes, necesitamos algún otro método para hacer estas conversiones un poco más escalables y un poco más profesionales. Y es bajo esta necesidad que surgen los famosos mapeadores o los mappers. Los mappers simplemente son librerías que nos ofrecen funcionalidades especiales para hacer conversión de objetos. Existen gran variedad de mapeadores dentro de la comunidad Java, pero en este video yo te voy a compartir los que para mí son los 3 mappers más utilizados a día de hoy en aplicaciones grandes y en aplicaciones empresariales. Así que si tú quieres aprender a trabajar con estos 3 mapeadores interesantes que te traigo, no te vayas, que ya comenzamos. Bien, lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear una carpeta aquí en nuestro escritorio. Vamos a crear un nuevo folder y lo vamos a poner Java Mappers. ¿Sí? Listo. Entonces vamos a abrir esta carpeta y vamos a tomar la ruta, ¿sí? Le damos copiar y podemos cerrar. Después abrimos nuestro IntelliJ IDEA. Aquí le damos en New Project, le vamos a poner un nombre al proyecto, Java Mappers, ¿sí? Y aquí en el Location vamos a eliminar esto y le vamos a pegar el directorio que acabamos de copiar. Seleccionamos lenguaje Java, Maven, yo tengo en este caso la versión de Java 21 y todo esto lo vamos a dejar tal cual está. Damos en Create y le vamos a dar unos cuantos segundos. En este caso pues me aparece esto porque yo ya tenía el proyecto creado, pero simplemente pues le vamos a dar aquí Load Files Changes. Creo que a ustedes no les va a aparecer eso porque pues sería un proyecto nuevo, ¿no? Listo, entonces ya tenemos esto aquí. Si venimos por acá tenemos el main, es un método main completamente normal. Vamos a eliminar todo esto, ¿sí? Y pues vamos a dejarlo así, tal cual. En el pom.xml pues tampoco tenemos nada del otro mundo. Tenemos la información normal del proyecto y las properties. Bien, entonces ya con esto nosotros podemos comenzar a trabajar con nuestros mappers. Entonces vamos a nuestro navegador de internet y yo te voy a dejar en la descripción del video los links a las documentaciones oficiales de los mapeadores que vamos a utilizar. Vamos a estar trabajando con MapStruct, es un mapeador bastante popular que se usa bastante en el ámbito laboral, ¿cierto? Entonces vamos a aprender más o menos cómo se mapean objetos con MapStruct. También vamos a estar utilizando Orica Mapper. Este también es otro mapeador que se suele utilizar bastante. Y entonces pues también vamos a aprender a utilizar Orica Mapper, ¿cierto? Y también le vamos a dar un vistazo a Model Mapper, ¿cierto? Vamos a ver cómo se mapean objetos con Model Mapper. Ojo, una aclaración. Los 3 hacen lo mismo. Estas 3 librerías hacen lo mismo, pero de formas diferentes, ¿cierto? Entonces, pues, después de ver el video, ya tú decidirás cuál te gusta más, ¿cierto? Los 3 se usan bastante, los 3 sirven para proyectos empresariales, entonces está bien que utilices cualquiera, ¿sí? Aunque también puedes utilizar alguno que no esté aquí, ¿cierto? Porque hay muchos mapeadores. Sin embargo, estos son los 3 más populares entre la comunidad Java, o por lo menos a mi parecer, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a instalar estas, digamos, estas librerías, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con Model Mapper. Si damos aquí en Getting Starter, damos clic, aquí nos dice que tenemos que agregar esta dependencia, ¿cierto? Y listo, con eso ya tendríamos Model Mapper. Entonces, pues vamos a hacer eso. Damos clic en copiar, venimos a nuestro proyecto y aquí en nuestro pom.xml vamos a poner dependencies y aquí adentro vamos a pegar la dependencia. Le vamos a poner aquí un comentario, ¿sí? Vamos a ponerle Model Mapper, listo. Bien, entonces ya tendríamos Model Mapper. Recargamos aquí y pues Maven automáticamente descargaría las dependencias. Bien, ahora nos falta Orica
Mapper. Bueno, este lo vamos a dejar de último porque mira que aquí nos dice que necesitamos paquetes adicionales, ¿sí? Entonces vamos a continuar con MapStruct, lo voy a poner aquí, damos clic en Get Starter y bueno, por aquí nos debe decir la instalación. Vamos a mirar, por aquí debe estar, bueno, vamos a darle aquí en Download, ¿sí? Entonces mira, aquí nos da la instalación, nos dice todo esto, ¿cierto? Entonces mira, aquí tenemos la dependencia, ¿sí? Vamos a copiar esto. Aquí nos dice que la versión es org mapstruct version. Y mira que esta, digamos, referencia la tenemos aquí. Quiere decir que esta es la versión final. De igual modo, tú puedes venir aquí a Maven Dependency, ¿sí? Y aquí puedes buscar las dependencias. Por ejemplo, map struct, ¿sí? Y pues, bueno, aquí lo tendríamos, ¿cierto? En este caso yo lo voy a tomar de la documentación oficial de MapStruct, ¿sí? Entonces vamos a tomar esta dependencia, la vamos en copiar, vamos a pegarla aquí, puede ser aquí abajo, pegar, damos Enter y vamos a ponerle también el comentario. Le vamos a poner que se va a llamar MapStruct, ¿sí? Listo. Aquí pues podemos borrar esto y vamos a tomar esta versión de aquí, ¿sí? Y la vamos a pegar. Entonces vamos a recargar el proyecto y listo. Sin embargo, por aquí nos dice que MapStruct necesita un plugin para poder compilar las clases, ¿cierto? Entonces sería en el build, plugins, plugin y aquí tendríamos el plugin. Entonces vamos a copiar esto, ¿sí? Solamente el plugin, ¿sí? O bueno, en realidad, como aquí nosotros no tenemos todavía la etiqueta build, pues podemos copiar todo esto, ¿sí? Vamos a copiarlo y lo vamos a pegar aquí, ¿sí? Y esta versión sería esta misma de aquí. Entonces vamos a copiar esto y lo vamos a pegar aquí. Listo. Vamos a eliminar estos comentarios y aquí simplemente pondríamos la versión de Java que estamos usando, que sería la versión de Java 21, ¿sí? Según la documentación oficial, estos son los requisitos que nosotros necesitamos para utilizar MapStruct, ¿de acuerdo? Entonces, con esto ya podríamos utilizar MapStruct. Ahora, ¿cuál sigue? Sigue Orica Mapper, que es, digamos, un poquito la que más cositas nos piden, pero igual pues tampoco es nada del otro mundo. Nos dice que tenemos que agregar estas dependencias y aquí también nos dice que debemos utilizar estas de aquí, ¿cierto? Entonces, pues vamos a copiar esto, copiar, y lo vamos a pegar por aquí. Vamos a pegarlo aquí arriba, ¿sí? Borramos este comentario y vamos a poner aquí otro comentario que va a decir Orica Mapper. Listo. Entonces, ¿qué nos dice la documentación oficial? Tenemos que descargar esta dependencia Java Syst. Entonces, lo que podemos hacer es que vamos a copiar esto y aquí en el Maven Dependency vamos a buscar la dependencia Java Syst, ¿sí? Podemos tomar la última versión que sería esta, ¿sí? La vamos a copiar y la vamos a pegar. Vamos a pegarla aquí abajito, ¿sí? Aquí de último. Listo. La pegamos aquí, recargamos el proyecto y ya va a descargar esa dependencia. Después, ¿qué necesitamos? Volvemos a la documentación. Necesitamos el SLF4G, ¿sí? Entonces, esta dependencia simplemente es como para el manejo de los logs, ¿cierto? Entonces, necesitamos descargar el API del SL4G. Vamos a copiar esto y lo pegamos aquí, ¿cierto? Entonces, vamos a tener por aquí esta versión 2.0.13, no elijan esta, sino esta de aquí, ¿sí? Este sería el API. Entonces, vamos a tomar el API y lo vamos a pegar aquí abajo. Nuevamente vamos a recargar el proyecto, pero esta API necesita una implementación, ¿cierto? Esto tiene múltiples implementaciones, pero a mí la que más me gusta es esta. Vamos a poner aquí dependency, ¿sí? Y aquí le vamos a poner SLF4J JDK 14, ¿sí? Y simplemente vamos a poner aquí la versión 2.0.12. Listo, esta sería la implementación de esta API, ¿de acuerdo? Ya con esto nosotros tendríamos esta segunda dependencia. Ahora solamente nos falta esta para Namer, que bueno, no tengo muy claro para qué es, pero bueno,
Orica Mapper lo usa. Entonces vamos a tomar esto y lo vamos a buscar aquí. Vamos a tomar esta dependencia, ¿sí? Y simplemente pues la vamos a pegar aquí abajo también. Entonces la vamos a pegar aquí. Y listo, pues vamos a recargar nuestro proyecto. Y listo, ya con esto nosotros tendríamos instaladas las 3 librerías para poderlas trabajar. Ojo, pues yo instalé las 3 para enseñarte cómo utilizar las 3, ¿cierto? Pero pues en tus proyectos tú vas a utilizar solamente una de ellas, entonces ya sabes cómo instalar cada una. Model Mapper, mira que es bastante fácil, ella solita ya trae todo. MapStruct nos pide un plugin, Orica pues nos pide todo esto, ¿cierto? Entonces pues a mí me gusta más Model Mapper, ¿cierto? Como por ser más simple, pero tú puedes elegir cualquiera, ¿ven? Entonces, una vez ya nosotros tenemos instalados nuestros dependencias, nuestros mapeadores, entonces vamos a comenzar a aprender a utilizar cada uno de ellos. Entonces, el primero que vamos a comenzar a utilizar es Model Mapper. Entonces, vamos a crear aquí un nuevo package que se va a llamar, por ejemplo, Model Mapper, ¿sí? Y entonces, dentro de Model Mapper vamos a tomar este método main y lo vamos a dejar caer aquí adentro, ¿sí? Damos en refactor y listo. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a manejar todo lo de Model Mapper. Entonces, vamos a tener un nuevo directorio que se va a llamar, por ejemplo, Entity, o bueno, Entities, ¿sí? Y vamos a tener otro llamado DTO, ¿cierto? Son los mapeos más comunes que nos vamos a encontrar en Spring, en Java, en fin. Entonces, vamos a crear un entity bien sencillo. Uno que se va a llamar person, ¿cierto? Vamos a agrandar aquí. Vamos a cerrar aquí un momento. Y vamos a tener varias propiedades. Private, long ID, ¿sí? Vamos a tener private, string name. Vamos a tener private, string, last name, private, string, email. Otro private, string. Bueno, vamos a tener más bien un byte. Un byte que va a ser la edad, ¿sí? Y vamos a tener también un character. Un character que sería el gender o el género, ¿sí? Entonces, vamos a tener simplemente estos atributos, ¿sí? Vamos a crear dos constructores. Ojo, aquí esto lo podías hacer con Lombok. Yo lo voy a hacer pues como a la vieja escuela, ¿no? Vamos a tener un constructor vacío. Y vamos a tener un constructor por aquí en Generate con todos los parámetros. ¿Listo? Y por último, pues vamos a tener nuestros getters y setters. Recuerda, pues tú puedes utilizar Lombok, ¿cierto? Pero pues para fines prácticos yo lo voy a utilizar así. Listo. Tenemos una clase pues normalita, así como tendríamos un entity, ¿sí? Entonces, este entity lo queremos mapear a otra clase, a otro objeto, que sería prácticamente un DTO. Entonces, vamos a tomar, bueno, abrir aquí nuestro DTO y vamos a crear un paquete llamado person default DTO. Ya te voy a decir por qué le puse este default, ¿sí? Entonces, vamos a crear esto y vamos a tener los mismos parámetros, ¿sí? Es más, puedo tomar todo esto, ¿sí? Todo esto y lo puedo pegar aquí sin ningún problema. Simplemente los constructores va a ser person default DTO y person default DTO. ¿Por qué yo le puse person default DTO? Bueno, aquí vamos a hacer un ejemplo para mapear un entity que tiene estos atributos y que el DTO tiene los mismos atributos, es decir, el mismo nombre, ¿sí? El mismo nombre. Pero vamos a tener casos en donde tengamos que mapear objetos a otros objetos, pero que tienen distinto nombre. Entonces, para eso vamos a crear otro DTO. Vamos a poner aquí person custom DTO, ¿cierto? Y entonces aquí vamos a tener estas mismas propiedades, ¿sí? Estas mismas atributos, pero ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Le vamos a poner aquí, uy, dame un momento, aquí, en cada uno de estos, le vamos a poner DTO, simplemente para hacer que tengan nombres distintos. Entonces yo tengo que mapear un ID con un ID DTO. Mira que se llaman diferente. Entonces eso es lo que te va a enseñar a hacer. Cómo se mapean cuando tienen nombres iguales y cómo se mapean cuando tienen nombres distintos. Bien, entonces ya tenemos aquí nuestro DTO y nuestro entity. Entonces ya podemos comenzar a trabajar con nuestro model mapper, ¿cierto?
Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a minimizar aquí y vamos a ampliar aquí la vista. Primero, vamos a ver cómo se mapean cuando tienen nombres iguales. Entonces, vamos a poner aquí un comentario, ¿sí? Un comentario que se va a llamar, por ejemplo, model mapper default, ¿sí? Así, lo vamos a llamar así. Entonces, para trabajar con model mapper, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente vamos a definir un objeto llamado model mapper, ¿sí? Model mapper va a ser igual a new model mapper, ¿sí? Y listo. Tenemos este objeto que es el mapeador, ¿sí? Entonces, vamos a declarar un objeto de nuestro entity, ¿cierto? Vamos a poner person va a ser igual a new person, y aquí es donde nosotros vamos a comenzar a enviar los atributos. Entonces, el ID va a ser 1, el nombre va a ser Santiago, ¿sí? Vamos a poner el apellido Pérez. Ya no me acuerdo cuál era, creo que era el email, sí, santi.mail.com. Vamos a tener aquí la edad, ¿cierto? Le vamos a poner 25. Y esto, como es un byte, hay que hacerle un parseo. Y por último sería el gender. Entonces vamos a ponerle aquí M. Listo, sería simplemente un objeto completamente normal. Mira, te amplío un poco más la pantalla para que lo puedan mirar, ¿sí? Simplemente un objeto completamente normal. Entonces, yo teniendo este objeto, que fácilmente esto podría ser un entity traído de una base de datos, ¿sí? Con Spring, un find by ID, algo así. En fin, tú tienes este objeto y este objeto lo necesitamos convertir a un DTO, ¿cierto? A otro objeto. Entonces, ¿cómo se hace con Model Mapper? Simplemente, bueno, vamos a imprimir aquí, como para ver la diferencia. Vamos a imprimir el person, ¿sí? Ah, bueno, pero aquí me falta el método toString. Dame un momento, por aquí lo genero rápidamente. Vamos a darle aquí generate toString, ok. Y me falta el toString en las otras dos, ¿cierto? En person custom DTO. A ver, por aquí. Me falta el toString, ¿sí? Vamos aquí en generate toString, ok. En el default. Y en el custom me falta todo, ¿sí? Los dos constructores. Generate, constructor, ok. Me falta aquí generate, constructor, todos los parámetros. Me faltan getters y setters, clic derecho, generate, getters y setters, seleccionamos todo. Y por último aquí abajo vamos a poner el toString, generate, y ponemos toString, listo ya. Ahora sí tenemos todo bien. Entonces, simplemente vamos a imprimir aquí el person, que este sería prácticamente el entity, y ahora nosotros vamos a hacer el mapeo, ¿cierto? Entonces, llamamos a nuestro model mapper, que estaría aquí, ¿sí? Model mapper .map. Llamamos al método map. ¿Listo? Entonces, ¿qué objeto vamos a mapear? Vamos a mapear este, person, coma, y le ponemos el objeto hacia el cual vamos a generar, a copiar y pegar los atributos, ¿sí? Vamos a decir que yo quiero que lo mapees con un person default dto.class, ¿sí? Esto lo que va a hacer es que me va a convertir el person a un person default DTO. Entonces vamos a recibir aquí person default DTO y listo. Con esto ya se copiaría este objeto a un person default DTO. Ojo, si los atributos son iguales, se llaman igual, ¿cierto? Mira que aquí tendríamos en el person, tendríamos el ID, ¿sí? Tendríamos el ID, y en el person default DTO tenemos también el ID, ¿cierto? Los atributos se llaman igual, ¿cierto? Entonces, ahora pues simplemente vamos a imprimir el person default DTO y vamos a levantar la aplicación a ver qué es lo que sucede. Bien, entonces como puedes ver aquí tenemos el person con todos sus atributos y después tenemos el person default DTO con los mismos atributos. ¿Eso qué quiere decir? Que el mapeador tomó los atributos del person entity, ¿sí? De la entidad, y lo convirtió a nuestro DTO. Esto porque tienen los atributos iguales, ¿cierto? Ahora, vamos a ver cómo se trabaja cuando tienen nombres distintos. Entonces, vamos a comentar aquí este método main y vamos a poner aquí este otro comentario. Entonces, public static void main. Listo. Vamos a tener aquí otro comentario que se va a llamar model mapper
custom. ¿Listo? Entonces, aquí nosotros vamos a hacer lo mismo. Vamos a definir model mapper. Va a ser igual a new model mapper. ¿Sí? Listo. Entonces, en este model mapper, ¿sí? Nosotros vamos a mapear nuestro person. Vamos a tomar aquí este person, ¿sí? Y lo vamos a pegar aquí. Lo mismo con el system.out.print. También vamos a imprimir el person, ¿cierto? Sin embargo, ahora nosotros vamos a mapear el person. Por aquí lo tenemos, ID, pero con el person custom DTO, ¿sí? Míralo acá. Sería ID DTO. Los nombres son distintos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a mapear esto? Aquí, después de definir el mapper, nosotros debemos definir algo. Type map, ¿cierto? El tipo de mapa. Entonces, ¿desde qué clase nosotros queremos mapear? Desde person, ¿cierto? Coma, ¿hacia cuál clase queremos mapear? Person custom DTO, ¿cierto? Que es el que tiene los nombres distintos. Vamos a ponerle aquí property mapper. Y esto va a ser igual a ¿qué? A nuestro model mapper, ¿sí? Model mapper punto create type map, ¿cierto? Nuevamente vamos a mapear desde person.class hacia, coma, person custom DTO.class. Listo. Con esto nosotros vamos a definir nuestro tipo de mapa personalizado. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner aquí abajo property mapper.add mapping, ¿cierto? Entonces, primero vamos a poner la clase de donde van a salir las propiedades, que sería person, ¿sí? Ponemos dos puntos y seleccionamos el método get que va a obtener el atributo. En este caso, getID, ¿sí? GetID, coma, la clase que va a recibir el atributo. En este caso sería person custom DTO, dos puntos, y aquí seleccionamos el método set, ¿sí? En este caso sería set ID DTO. Y con esto yo estoy mapeando el ID del person con el ID del person custom DTO, porque tienen nombres diferentes. Ojo, el primero llama al método get, el segundo llama al método set. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a poner aquí property mapper.add mapping person, dos puntos, get name, coma, person custom DTO, dos puntos, set name DTO, ¿sí? Y mira que es bastante sencillo. Ahora, hay que hacer esto por cada uno de los atributos, ¿sí? Entonces, pues yo lo voy a hacer en un momento y ya vuelvo contigo. Bien, entonces, como puedes ver, obtenemos los métodos get, ¿cierto? Cada propiedad con el método get, y la mapeamos con el método set de el objeto que va a recibir los atributos, ¿cierto? Ahora simplemente pues ya podemos hacer el mapeo, ¿sí? Aquí tenemos person, el objeto normal, vamos a imprimirlo y ahora vamos a llamar a nuestro property mapper, que sería este que configuramos aquí, y .map, ¿cierto? Entonces aquí simplemente debemos enviar el objeto que queremos mapear. Listo. Y entonces aquí esto me va a devolver un person custom DTO. Y listo. Con esto pues vamos a imprimir nuestro nuevo mapeo personalizado. Aquí sería person custom DTO. Y listo. Simplemente vamos a levantar el proyecto y vamos a ver qué sucede. Entonces, como puedes ver, aquí tenemos el person normal, ¿cierto? Que sería este de aquí. Y lo estamos mapeando al person custom DTO, que sería este de aquí. Pero mira que los atributos se llaman diferentes, ¿cierto? Entonces, pues esto es lo que logramos con el type map. Mapear propiedades con objetos, con nombres diferentes, ¿vale? De igual modo, recuerda que yo te estoy dejando la documentación oficial para que tú puedas leer un poco más, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a hacer esto mismo, convertir objetos a otros objetos, pero en este caso vamos a utilizar Orica Mapper. Entonces vamos a cerrar todo esto, vamos a cerrarlo todo, ¿sí? Y entonces aquí nosotros vamos a crear
un nuevo directorio. Vamos a poner aquí new package y aquí en vez de model mapper vamos a poner Orica Mapper. A ver, example.orica Mapper. Listo. Vamos a tomar estas carpetas DTO y entities, le vamos a dar copiar, ¿sí? Y la vamos a pegar aquí, ¿sí? Paste y damos en OK. Listo. Entonces aquí en este de Orica Mapper, pues ya la ruta nos debe quedar con Orica Mapper y tenemos exactamente el mismo ejemplo. Ahora, aquí en Orica Mapper vamos a crear una nueva clase que se va a llamar main, ¿sí? Y aquí en este main, pues vamos a poner public static void main, ¿cierto? Para tener aquí nuestro propio main. Listo, entonces vamos a minimizar acá y le vamos a poner aquí un comentario, ¿sí? Vamos a poner aquí un comentario que se va a llamar Orica Mapper y vamos a poner aquí default. Recuerda, primero vamos a mapear objetos que tengan el mismo nombre, ¿sí? Entonces, ¿cómo se haría con Orica Mapper? Vamos a poner aquí Mapper Factory, ¿sí? Mira que se imprime, se importa de Orica, ¿sí? Mapper Factory. Vamos a ponerle Mapper Factory, va a ser igual a new default Mapper Factory.builder. Vamos a poner aquí builder. A ver, este builder es con mayúscula, builder. Esto debe llevar aquí build. A ver, esto no me está autocompletando. Voy a ahorrar hasta aquí. Factory. Así, .builder.build. Listo. Esto lo que hace es que como maneja un builder, ¿sí? Nos permite hacer muchas configuraciones. Es lo bueno de Orica Mapper, que es demasiado configurable, ¿sí? Esto ya pues sería para un curso avanzado de Orica Mapper, pero en este caso lo vamos a dejar así, ¿sí? Con las funcionalidades por defecto, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner nuestro Mapper Factory.class map, ¿cierto? Y aquí nosotros vamos a definir las clases que vamos a mapear. Entonces, desde person.class, aquí nos va a decir que lo importemos, ¿cierto? Pero como existen dos, el de model mapper, recuerda que ese lo tenemos en nuestro otro paquete, vamos a importar el que dice Orica Mapper, ¿listo? Y aquí vamos a mapear un objeto person a un person default dto.class, ¿cierto? .class, listo. Entonces con esto ya nosotros estaríamos diciéndole a Orica la clase desde donde quiero que pase los atributos hacia la que necesito que obtenga los atributos. Entonces, para hacer el mapeo necesitamos un mapper Fascade, así, mapper Fascade va a ser igual a nuestro mapper factory.get mapper Fascade. Listo. Entonces, con este mapper Fascade ya nosotros vamos a hacer el mapeo. Entonces, necesito el objeto persona. Me voy a venir aquí un momento, ¿sí? Voy a tomar este person aquí de aquí, y lo voy a pegar aquí. Voy a cerrar esto. Bueno, aquí me pegó esto con toda la ruta. Es porque yo lo estoy trayendo de model mapper. No, simplemente vamos a borrar esto. Y vamos a borrar esta también. La vamos a dejar así. Listo. Entonces, exactamente el mismo objeto, pero simplemente lo vamos a mapear a un person default DTO. Entonces, pues vamos a poner aquí nuestro mapper Fascade.map. Y entonces aquí le tenemos que poner la entidad person, ¿sí? Y hacia cuál quiero mapear, a person defaults dto.class. Esto obviamente me va a devolver un objeto person default dto. Y listo, aquí ya tenemos nuestro mapeador listo. Vamos a imprimir el resultado. Y listo, pues vamos a levantar. Bueno, aquí nos botó un error. Vamos a mirar qué es lo que sucede. Este es un error bastante común y esto va relacionado a la Java Virtual Machine, ¿sí? Si nosotros venimos aquí a la derecha, aquí nos dice que hay un módulo, ¿sí? Que no es accesible por la Java Virtual Machine, ¿cierto?
No quiero entrar mucho a detalle sobre cómo se configuran estos módulos de la Java Virtual Machine, pero simplemente debemos agregar algo en nuestro Run Configuration cuando levantemos la Java Virtual Machine para que Java lo reconozca, ¿cierto? Entonces, venimos aquí en estos tres punticos, ¿sí? Y damos en Edit, ¿sí? Cuando estemos aquí en Edit vamos a tener todo esto, ¿cierto? Entonces, damos clic aquí en Modificar opciones, Modify Options, y vamos a seleccionar esta opción que sería Add VM Option o agregar, digamos, opciones de la Java Virtual Machine. Y aquí se nos habilitó esta opción de acá, VM Options, y vamos a pegar este código que te lo voy a dejar también en la descripción del video, ¿cierto? Y damos aquí en aplicar. Con esto le estamos diciendo a la Java Virtual Machine que reconozca todos los módulos que no han sido nombrados, ¿sí? Damos en OK y ahora volvemos a levantar, ¿sí? Y ahora sí que funciona, como puedes ver. Entonces, pues simplemente tenemos aquí el objeto person, ¿sí? Normalito. Y lo mapeamos a un person default de Teo con los mismos parámetros y los mismos atributos, ¿cierto? Porque el nombre se llama igual, ¿de acuerdo? Ahora vamos rápidamente a crear nuestro mapeo personalizado, ¿cierto? Cuando tiene nombres diferentes. Entonces vamos a comentar todo esto, ¿sí? Y aquí vamos a poner public static void main, ¿cierto? Vamos a poner el comentario y vamos a poner aquí, en vez de default va a ser custom, ¿de acuerdo? Entonces, es bastante similar, ¿cierto? También vamos a necesitar un mapper factory. Mapper factory va a ser igual a new default mapper factory punto. Bueno, en realidad lo puedo copiar de aquí, ¿no? A este de aquí. Eso. Listo, necesitamos el mismo. Ahora vamos a poner mapper factory punto class map, ¿de acuerdo? Ahora, aquí en este class map nosotros le vamos a poner el person, desde donde va a salir los atributos, a un person custom.class. Listo. Entonces, ¿qué vamos a poner aquí? Vamos a poner un campo llamado field, ¿cierto? Field, y le vamos a decir, a enviar, digamos, un string. ¿Cómo se llama el atributo de la primera clase? Si nos vemos para acá, se llama ID, ¿cierto? Entonces vamos a poner aquí ID. Y lo vas a mapear a un atributo de la segunda clase. ¿Y cómo se llama? Se llama ID DTO, ¿sí? Lo pegamos aquí. Listo. Ya con eso mapeamos el primer atributo. Vamos por el segundo. Punto field. Vamos a mapear el name, porque mira que en el person se llama name, ¿sí? Coma, lo vamos a mapear con name, con name DTO, porque mira que aquí se llama name DTO. Y así, tienes que ir mapeando todos. Nuevamente voy a mapearlos todos y ya vuelvo contigo. Bien, como puedes ver, ya aquí he agregado todos los mapeos. Por último, aquí se le pone un by default, es decir, para todos los que yo no haya especificado, tener un funcionamiento por defecto. Y vamos a finalizar con el método register, ¿sí? Y listo, con esto ya nosotros tendríamos nuestro mapeador personalizado. Entonces, nuevamente recuerda, necesitamos el mapper fascade, ¿sí? Mapper fascade va a ser igual a nuestro mapper factory punto get mapper fascade, ¿sí? Y ya con esto pues nosotros podríamos hacer el mapeo. Vamos a tomarnos por aquí nuestro objeto person, el que llevamos usando todo el tiempo, y lo vamos a mapear con el vamos a poner aquí mapper fascade punto map, y pues vamos a enviarle aquí el person y lo vamos a mapear con un person custom DTO, ¿sí? Esto me va a volver un objeto person custom DTO, va a ser igual a nuestro map, y vamos a imprimir este resultado. Vamos a imprimirlo. Listo. Vamos a levantar nuestra aplicación y vamos a ver qué sucede. Como puedes ver, aquí tenemos efectivamente nuestro mapeo. Tenemos el person ID 1, ¿cierto? Y lo mapeamos con un ID DTO. Un name, lo mapeamos con un name DTO. Y todo salió espectacular, ¿cierto? Entonces mira que son dos formas de hacer el mapeo. Una, cuando tenemos los nombres iguales, y otra cuando tenemos nombres distintos. Esta es la forma de trabajar con Orica
mapper, ¿cierto? Como puedes ver, Orica nos pide bastante configuración, bastantes cositas, pero la ventaja de Orica es que es muy personalizable, demasiado personalizable y tiene funciones avanzadas muy buenas que si la sabes usar le puedes sacar un muy buen provecho a Orica. Lo malo pues sí es que requiere un poquito más de configuración. Bien, entonces ahora ya tenemos Orica Mapper también en nuestro repertorio de mapeo, ¿cierto? Coméntame en los comentarios, ponme allí cuál te va gustando más, Model Mapper, Orica, o si por el contrario te vas a esperar a que miremos MapStruct a ver con cuál te quedas, ¿listo? Entonces pues vamos a poner aquí un package que se va a llamar MapStruct, ¿sí? Listo, entonces MapStruct, lo mismo, vamos a copiar DTO y Entities, damos aquí en copiar y lo vamos a pegar aquí, damos clic aquí en Paste y damos en OK, listo, entonces aquí tenemos el MapStruct. Nuevamente pues vamos a crear nuestro método main, ¿cierto? Y vamos a poner aquí public static void main. Listo, vamos a poner aquí nuestro queridísimo comentario, ¿sí? Vamos a poner acá map struct default. Listo. Bueno, desde ya te digo que MapStruct funciona de una forma diferente a lo que ya hemos visto. ¿Por qué? Porque mira que nosotros teníamos que declarar aquí nuestro objeto de mapeo y listo, pues ya nosotros con eso podríamos comenzar a mapear. MapStruct funciona más que todo con interfaces, ¿sí? Entonces, pues para eso nosotros tenemos que crearnos aquí un directorio adicional que se va a llamar mapper, ¿cierto? Que se va a llamar mapper. Entonces, aquí en este mapper vamos a poner, por ejemplo, person mapper, ¿sí? Entonces, este person mapper va a ser una interfase. ¿Listo? Entonces, con este person mapper nosotros vamos a crear nuestro mapeo personalizado, ¿cierto? Entonces, tenemos que anotar aquí con la anotación mapper que vendría de MapStruct, ¿sí? Y aquí nosotros debemos definir una instancia que nosotros podamos llamar person mapper, ¿cierto? Que sería el mismo nombre de la clase. Vamos a ponerle aquí instance, se suele poner en mayúscula, ¿sí? Y vamos a poner mappers, punto get mapper, ¿sí? Este get mapper debemos pasar el nombre de la clase punto class, listo. Con esto nosotros vamos a tener una instancia, un mapeador de esta interfase, ¿cierto? Entonces, ¿cómo defino yo los mapeos? Recuerda que vamos primero si los nombres son iguales, ¿cierto? Entonces, vamos a definirlo como un objeto. ¿Qué es lo que yo quiero obtener? Yo quiero obtener un person default DTO. Pero recuerda, mira que ya nosotros tenemos varios paquetes. Vamos a importarlo de MapStruct, este que está aquí, ¿sí? Person default DTO, eso es lo que yo quiero obtener. Y entonces aquí se suele trabajar con una especie de notación de nombre. Por ejemplo, ¿desde qué objeto yo voy a obtener el person default DTO? Desde un objeto person. Entonces, person to, o sea, person to person default DTO. Es decir, convertir un objeto person to a person default DTO, ¿sí? Básicamente esa es como la anotación. Primero, desde dónde quiero convertir hacia dónde quiero convertir, ¿sí? Y pues aquí como parámetro vamos a enviar el objeto person, ¿cierto? Convierte un objeto person y voy a obtener un person default DTO. Y listo, prácticamente con esto ya estaría nuestro mapeo, ¿cierto? Entonces podemos venir aquí a nuestro main. Bueno, pues por aquí también necesito tener el objeto. Dame un momento, por favor. Ya mismo voy a obtener el objeto person. Aquí lo tenemos. Voy a cerrar aquí. Y listo. A ver, aquí tenemos nuestro objeto person normalito, el que llevamos trabajando todo el tiempo. Entonces, simplemente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar a nuestro objeto person mapper, ¿sí? El que acabamos de definir aquí. Míralo, acá te lo muestro. Este, person mapper punto instance, ¿sí? Mira que definimos
la instancia y después vamos a llamar al método. Entonces, punto person to person default DTO. Listo. Y simplemente le voy a enviar el objeto person, ¿cierto? Ahora, ¿qué me va a devolver esto? Esto me va a devolver un person default DTO, pero de MapStruct. Ojo, tienes que fijarte bien en el paquete, listo. Person default DTO. Aquí esto me está botando un error, ¿por qué? Porque mira que este person lo estamos importando desde Orica Mapper, ¿cierto? Y debe ser de MapStruct. Entonces, pues vamos a cambiar esto por MapStruct. ¿Listo? Bueno, aquí me sigue botando un error. Vamos a mirar este person mapper. Y por aquí este person también debe ser de MapStruct. Todo debe ser de MapStruct. ¿Listo? Es muy importante que nosotros estemos muy pendientes de esos paquetes. ¿Listo? Entonces mira que ya se nos fue el error. Ahora simplemente pues vamos a imprimir nuestro person default DTO y listo. Entonces vamos a levantar, ¿sí? Y esto ya debería funcionar. Entonces mira, tenemos el person normalito, ¿sí? Uno long, ¿cierto? Y lo convertimos a person default DTO con los mismos atributos, ¿cierto? Cuando tienen nombres iguales. Entonces mira que MapStruct es mucho más simple, ¿cierto? Mira que yo pues simplemente defino un método y listo. Ya pues con eso tendría el mapeo, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede cuando es un mapeo personalizado? Bueno, pues vamos a crear otro método como este, pero definiendo nuestros mapeos personalizados. Entonces vamos a poner aquí abajo, yo quiero obtener un person custom DTO y lo vamos a importar de MapStruct, ¿cierto? Entonces, person, sí, desde un objeto persona to, o sea, convertir a person custom DTO. Listo. Entonces, pues aquí obviamente yo tengo que enviar también el objeto person. Pero entonces, ¿cómo hago para indicarle cuáles son los atributos? Pues vamos a poner aquí una anotación llamada mapping, ¿sí? De MapStruct, mapping. Y entonces esto tiene dos propiedades, el source y el target, ¿cierto? Entonces, el atributo desde donde sale hasta el atributo de donde llega. Entonces, el person, ¿cierto? Yo necesito que salga desde ID, entonces le vamos a poner aquí ID, ¿sí? ¿Y hacia dónde lo tienes que mapear? Hacia ID DTO. ¿Por qué? Porque mira que este tiene ID DTO. Entonces, pues simplemente lo pondríamos así. Vamos a hacer otro. Mapping. Yo necesito que del objeto person saques el name y lo mapees con name DTO. Y así sucesivamente. Voy a hacerlos todos y ya vuelvo contigo. Al final tú deberías quedar con algo como esto, ¿cierto? En el source pondrías todas las propiedades del objeto que estás enviando. Y en el target todas las propiedades del objeto que recibe las propiedades, ¿sí? Y pues así debería quedarte, ¿cierto? Entonces es bastante simple. Ahora, venimos aquí en nuestro main. Vamos a comentar todo esto como para no tener que borrarlo, ¿sí? Vamos a comentar. Y vamos a poner aquí public static void main. Bueno, pero en minúscula, public static void main. Tomamos este comentario, lo vamos a pegar aquí, pero aquí ya sería custom. ¿Listo? Entonces, pues tomamos nuestro objeto person normalito, el que venimos trabajando, ¿sí? Y vamos a hacer el mapeo. Entonces, ¿cómo sería el mapeo? Pues yo necesito obtener un person custom DTO de MapStruct, ¿sí? Person custom DTO va a ser igual ¿a qué? A nuestro person mapper.instance person to person custom DTO y pues vamos a enviarle el objeto person. Por último, pues vamos a imprimir el resultado de este objeto y vamos a ver qué es lo que nos imprime. Vamos a levantar y listo. Como puedes ver, mira, tenemos el objeto person, ¿cierto? Con un ID 1 y lo mapeamos a un person custom DTO con un nombre diferente de atributo 1. Tenemos el nombre también. Todos los atributos son diferentes, ¿cierto? Entonces, esta es la forma en la que se hacen los mapeos con MapStruct, ¿de acuerdo? Bien, ese ha sido el video de hoy. De verdad espero que te haya gustado, que hayas disfrutado esta breve introducción hacia los mapeadores en Java. Por favor, ponme en los comentarios entonces cuál gana la batalla, ¿no? ¿Cuál te gusta más?
si Mapstruct, Model Mapper u Orica Mapper, ¿cierto? Eres libre de elegir el que tú quieras porque los tres son bastante buenos, ¿sí? Entonces, pues si el contenido te ha gustado, por favor ayúdame tú a mí dando tu poderoso like al video, suscribiéndote al canal, compartiéndolo con algún amigo, alguna persona que sepa, que tú sepas que le puede servir este contenido, ¿sí? Y no siendo más, pues yo te veo en el próximo video, pero antes de irte, permíteme recordarte que un programador con mapeadores en Java nace programando mapeadores en Java. Así que nos vemos en el siguiente video.